Un nuevo día más, preparando la lección, rezando con la palabra de Dios. Vamos a comenzar poniéndonos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y rezando juntos, ya casi todos la sabemos, esta oración al Espíritu Santo que invoco cada vez que hacemos la lección. Dice así: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos a seguir rezando. Sacamos la palabra de su lugar en el altar, cito personal, con los Hechos de los Apóstoles. Seguimos esta lectura de los Hechos y, bueno, vamos a leerlo, lo que dice, después vamos a ver qué nos dice. Así comienza. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre otras cosas un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por mano de hombre, porque es el Señor del cielo y la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da toda la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajada por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es uno de los textos más lindos de los Hechos y de la vida de Pablo, a mí en pobre entender. Nos muestra cosas muy interesantes. ¿Qué dice? Lo que dice es esto: llega a Atenas. Atenas era el lugar de la cultura griega, el Areópago era el lugar de las enseñanzas nuevas, donde cada uno podía ir a enseñar, y estando ahí, Pablo empieza a hablar. Y empieza con una descripción. La descripción es que él hizo una recorrida por el Panteón, es decir, el Panteón con todos los dioses, los propios, los romanos, los que habían traído de Persia, todos. Siempre que había un dios, algo ellos los traían. ¿Por qué? Por las dudas. Y por las dudas habían dejado un lugar vacío que dice al Dios desconocido. Y Pablo lo que empieza, fíjense, es hablar y dice: yo sé que ustedes son los hombres más religiosos de la tierra. Y viendo esto,
yo les vengo a hablar de ese Dios que adoran sin conocer. Eso es el principio de lo que hoy llamamos la inculturación, es decir, entrar en la cultura con la cual se quiere dialogar. Y aprovechando esa búsqueda o deseo que tenía el pueblo griego, los atenienses, en este caso, en particular, fíjense cómo Pablo les empieza a proclamar y a hablar sobre eso. Es decir, y empieza a salir y dice, bueno, este desconocido, este Dios es el que hizo el mundo, el que es, que no puede ser ni de oro, ni de plata, ni de piedra. Les empieza a hablar de un Dios que trasciende. ¿Por qué? Porque los dioses griegos eran todos mezcla, estaban antropomorfizados, tenían ira, tenían pasión, tenían todo como las cosas humanas. Y lo que Pablo quería hacerlos entender, que Dios no es como el hombre, es un Dios distinto. Y no tiene miedo tampoco de ir a profundo. Y él empieza y sigue, y hasta que llega en un momento y dice, bueno, a este hombre fue acreditado y a este hombre lo mataron y resucitó y está vivo. Y ahí hay una frase que es muy importante, que capaz no nos damos cuenta. Dice, al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, venirnos a hablar otro día. Quizá muchos no se dan cuenta porque el tema era este. La resurrección supone volver a la vida, y volver a la vida supone volver a tener el cuerpo y el alma que teníamos. Para el griego, en esa época, el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, a veces la muerte era la liberación del alma. Entonces, cuando le está diciendo resurrección de los muertos, ellos están pensando literalmente que aquel que se liberó y que pensaba que el cuerpo era la cárcel del alma, otra vez iba a estar encarcelado. Por eso le dicen, se burlan y otros dicen, venimos a hablar otro día. Porque en el fondo, hasta ahí venía todo bien, hasta que tocó el tema de resurrección. Igual nos dice el texto que algunos creyeron, que algunos creyeron. Esto es lo que dice. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice? ¿A qué nos invita? Primero es descubrir cómo Pablo, viendo la realidad que está, en el contexto en el que se encuentra, va buscando de esa realidad el modo de dialogar y anunciar la buena noticia de Jesús. Sin tener miedo de pasar el ridículo, como dijeron, bueno, andate acá y se burlaban, pero sí dándose cuenta que del otro lado había una sed y que él lo único que hizo es intentar saciar esa sed y esa búsqueda honesta que tenían muchos atenienses. De este Dios desconocido al que ustedes adoran, yo les vengo a hablar. Y ahí está algo muy importante. ¿Qué me dice a Dios, a mí? ¿Yo estoy abierto a la novedad de Dios, a este Dios que todavía no terminamos de conocer? ¿O me quedo con lo conocido, con la imagen a veces también? ¿Eh? ¿Cuántas veces nos quedamos con la mediación y no con el Dios vivo? ¿Cuántas veces muchos somos devotos de cual santo y a veces nos parece más importante el santo que el mismo Jesús? A mí me viene una imagen que muchas veces pasa, que nos pasaba cuando estábamos soñando la capilla de adoración perpetua, que cuando el misionero Daniel vino, nos hizo como ver una cosa muy interesante. Dice, la persona menos visitada en las iglesias muchas veces es Jesús en el Santísimo, en el Sagrario. Y si ustedes son perspicaces, a veces como la gente va, a veces tomando gracia y rezándole a los santos como intercesores, que es valiosísimo, la Virgen, San José, San Cayetano, todo eso, pero cuando pasan por el Santísimo a veces ni siquiera se arrodillan. Le falta el encuentro profundo con Jesucristo. Y a eso estamos invitados nosotros, a buscar en todo momento la posibilidad de compartirlo. Pero primero yo tengo que estar abierto a ese Dios desconocido, al que todavía me falta conocer, y pedir una gracia, ¿no? De, Señor, que te pueda conocer hoy un poquito más. Y que no tenga miedo, vergüenza, de poder anunciarlo. Y es una oportunidad, y cuando algo digo, mirá, el Señor te ama, el Señor incluso murió y resucitó por vos.
aunque muchos no lo entiendan como estos griegos, estos atenienses. Entonces, la tercera parte es, ¿y ahora qué vas a rezar? ¿Qué le podemos pedir al Señor? Bueno, anímate, anímate a abrirle el corazón, anímate a caminar con Pablo, anímate a pedir una gracia que puedas hablar, decir, proclamar, que puedas abrir el corazón a la novedad del Evangelio, eh, lo que quieras. Hay un montón de cosas para pedir. Y si vos realmente invocás al Espíritu Santo, rezando con la palabra, y le pedís que te vaya iluminando, vas a encontrar seguramente muchas cosas lindas que el Señor te dice y a las que te invita. Esa tiene que ser nuestra oración. Que así sea. Y que Dios bueno nos acompañe con su bendición. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos disfrutado este ratito de oración. Quedemos en paz.